Llegamos al tercer bloque de Alfil TV y como lo prometimos, vamos a estar conversando con Facundo Cortés Olmedo, vocal de la ERCEP y presidente del Congreso Provincial de la UCR. Facundo, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias Felipe, gracias a ustedes. Facundo, recién empezamos con gestión y después fuimos a la política, ahora vamos a ir más directamente a la política. Durante la última interna radical, los distintos sectores prometieron que querían devolverle el protagonismo a la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Pero ahora no parece ningún radical que diga, yo quiero ser gobernador. ¿Qué pasa? No, mirá, el radicalismo históricamente ha tenido vocación de poder y sin duda en algunas elecciones nos ha ido mejor que en otras. Nosotros estamos entendiendo dentro del partido, porque ese es un debate que tenemos de manera permanente, de que este no es un momento para candidaturas. Nadie tiene ni el ánimo, ni la vocación, ni la intención frente a una situación de gravedad institucional, social, económica, como la que atraviesa nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad, hablar de candidaturas en este momento. Sin duda que el radicalismo tiene hombres y tiene mujeres para ofrecer. Estamos trabajando justamente para tener reglas claras en orden a poder determinar cuáles son los mejores hombres y mujeres. ¿Cómo viene avanzando la redacción del reglamento? Efectivamente, que pueden representar a la UCR en ese esquema. Hay una mesa de trabajo que está integrada por representantes de todos los partidos que pretenden terminar suscribiendo un acuerdo de una alianza electoral que se llamará posiblemente Juntos por el Cambio, pero no necesariamente puede ser ese el nombre, donde hay muchos partidos. Está la Coalición Cívica, está el Frente Cívico, está el PRO, está el Partido Libertario, está la Unión Cívica Radical, creo que primero la gente, hay varias expresiones políticas que integran, digamos, o que pretenden integrar esta alianza. Ahí estamos trabajando en un reglamento que tiene por finalidad justamente establecer las reglas de una eventual interna en el caso de que no exista unanimidad, digamos, o el consentimiento de todos en una lista de unidad por parte de esta alianza. Ese reglamento está bastante avanzado en términos de disposiciones reglamentarias, de disposiciones instrumentales y de cuestiones estrictamente formales. Nos queda por definir 2 o 3 aspectos de orden político muy profundas y que tienen que ver con una decisión que tienen que tomar los partidos políticos integrantes de esta alianza. Puntualmente se trata de definir cuándo se haría eventualmente esta elección interna, cuál sería la fecha probable, cómo se financiaría este proceso electoral interno. Imagínate que son todos estos partidos y sus afiliados los que van a participar, sumado a los independientes que van a formar parte de ese eventual padrón. Y el tercer aspecto, no menor, es el alcance de ese reglamento. Si ese reglamento va a servir para definir candidatura a gobernador y vice, gobernador, vice y eventualmente candidato a intendente de la capital, si van a la misma fecha, legisladores lista sábana, bueno, ese es un tema no menor que hay que definir políticamente. De esto que me contás me quedan 2 preguntas. La primera es, según lo que vos me decís, esto es, ¿unidad o interna? La encuesta como método de selección de candidatos está descartada. Te lo pregunto porque hace una semana o algo así, Luis Juez, desde Marcos Juárez, dio a entender eso. Tiene que salir a la cancha el que mejor mide, dijo con una metáfora futbolera. A ver, el reglamento está para definir las candidaturas en las urnas. El reglamento está para definir las candidaturas en las urnas. No está previsto en el reglamento establecer que el candidato salga por una encuesta. Pero si antes de llegar a un proceso electoral interno hay conversaciones, hay debate, hay intercambio de posturas, hay distintas visiones y en la mesa se tiran posiblemente, como pasa siempre en política, encuestas para ver si se llega a una lista de unidad y todos entienden qué es lo que conviene, pero no va a ser la encuesta lo que dirime eso, ¿está claro? Va a ser una decisión política. Entonces acá, si hay un consenso entre todos los actores que integran Juntos por el Cambio y llegan a un acuerdo sobre cómo integrar la lista, bienvenido sea. Quizás ahí influye seguramente y tendrá su protagonismo la información que se tenga sobre la imagen y percepción de los candidatos. Facundo, pero si no, tenemos internas. La otra pregunta es, que se me viene directamente, es el cuándo, porque acá hace algunas semanas estuvo Gerardo Morales, no sé si habrás visto el programa, pero dio una especie de ultimátum. Dijo, hay que decidirse antes de agosto porque si no nos encolumnamos todos detrás de Luis Juez. ¿Qué te pareció ese ultimátum? ¿Te cayó bien, mal? Yo creo que, la Unión Cívica Radical es un partido, digamos, que tiene una historia enorme, digamos, no solamente en Córdoba, sino en lo que ha aportado a nivel nacional en términos de políticas públicas y en términos de dirigentes. Pero, bueno, Gerardo es el presidente del partido y tiene su visión al respecto. Yo soy de los que creo que me parece que tenemos que entrar en un camino de definiciones para tener las reglas claras lo antes posible y establecer la fecha en la medida de que los partidos estemos de acuerdo en el momento que sea más oportuno para que también
el proceso ese electoral interno resulte óptimo y podamos de alguna manera utilizarlo para mejorar nuestras chances electorales de cara a lo que va a ser en el 2023. Está claro que la determinación de la fecha de las elecciones provinciales, que es una facultad del gobernador, del oficialismo, es la que termina condicionando, digamos, los actos anteriores y los actos posteriores. Entonces, bueno, nosotros estamos midiendo esto, pero te insisto, yo soy de la idea de que hay que ir avanzando en las decisiones porque creo que mientras antes podamos trasladarle a los cordobeses las propuestas que tenemos para una gestión de gobierno y quiénes son los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres que podrían encabezarlo, me parece que vamos a poder trabajar y ir con un mensaje claro a los cordobeses, ¿no? Entiendo que, como decías, hay una variable que no controlan, que es la fecha en la que el gobierno provincial va a fijar las elecciones, pero es una variable que no controlan. ¿Qué respondes a estas versiones que dicen que en realidad dentro del negrismo y dentro del mestrismo hay un cierto interés en permitir, en allanarle la candidatura a juez porque entienden que eso no permitiría que De Loredo terminara de empoderarse dentro de la UCR? No, mira, yo se lo descarto de plano. Mira, dentro de las discusiones, debates, charlas y conversaciones que tenemos en el Comité Provincia, que yo no lo integro, pero como soy presidente del Congreso suelo participar como invitado, dentro de la mesa del Congreso, lejos están los referentes que vos mencionás de propiciar, digamos, una candidatura en contra de un radical. En rigor de verdad, lo que pretendemos es que rápidamente tengamos aquellos radicales que quieran ser, que se definan para hacerlo, para poder trabajar o no en función de esa definición, digamos. Entonces, esa es la idea, digamos. Nosotros lo que queremos es que aparezcan los radicales que tienen vocación de ser candidatos o las radicales para poder encolumnarnos eventualmente detrás de uno o detrás de otro en función de las afinidades y de los proyectos que pongan sobre la mesa para trasladarle a los cordobeses, pero no en desmedro de un candidato radical y en beneficio de otro que puede ser de otro partido que integra la alianza. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que la propuesta que le llevemos a los cordobeses esté encabezada por radicales. Esto implica, digamos, trabajar, militar y preparar el mejor plan de gobierno que podamos ofrecer a los cordobeses. Pero bueno, esto es una alianza y en esto hay que ser conscientes y hay que ser maduros y sensatos. Y en la alianza las diferencias se dirimen o con diálogo, con debate y con consenso o a través de un proceso electoral interno. Facundo, ¿de quién crees que hablaba Orlando Ardú en la legislatura cuando hace algunos días dijo que algunos radicales le prestan el partido juez? Bueno, son manifestaciones oportunistas. Yo lo conozco a Orlando y le tengo un aprecio, digo, pero a ver, yo soy de la idea de que, y esto es un concepto propio, ¿no? Nosotros estamos en un momento histórico y bisagra. Digo, nosotros tenemos que resetear la política de Córdoba. Esto es lo que yo dije en el Congreso, lo que yo dije en el Comité Provincia. Tenemos la necesidad de resetear la política de Córdoba. ¿Qué significa esto? Que hay que ganarle al peronismo en las próximas elecciones para hacer una raya que corte 23 o 24 años de gestión peronista con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, no estamos conformes y creo que los cordobeses tampoco, cuando llegue el momento de decidir, van a estar de acuerdo en seguir con este modelo de gobierno. Entonces, esto de prestar o no prestar el partido me parece que son picardías y manifestaciones oportunistas. Nosotros como partido integramos una alianza, somos protagonistas centrales de esa alianza, entendemos que tenemos un rol sustantivo en esa alianza y queremos llevar a los hombres y las mujeres para que encabecen las fórmulas de esa alianza. Lo que diga Ardú, la verdad, me preocupa muy poco. Primero porque Ardú no integra el bloque de Unión Cívica Radical. Ardú integra el bloque del PRO. Pero está dentro de Juntos por el Cambio. Integra el bloque del PRO, pero él habla del nombre de la Unión Cívica Radical. Yo le pediré que hable en nombre del PRO entonces, sino que se pase al bloque de la Unión Cívica Radical y que hable en nombre de la Unión Cívica Radical. Pero no puede decir ni expresarse de lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical cuando él integra otro bloque legislativo de otro partido que integra la alianza. En todo caso, que opine sobre lo que tiene que hacer el PRO en el marco de la alianza. Así que lo que diga él respecto a la Unión Cívica Radical, a mí personalmente me tiene muy cuidado, sin cuidado, y creo que a la mayoría de los radicales. No lo contás como radical directamente. No es que no lo cuente como radical, pero un radical que hoy por hoy está ocupando y está en otro espacio político. Él tiene su ficha de afiliación, pero hoy no pertenece al bloque radical, ni toma las decisiones de la vida de la Unión Cívica Radical. Entonces, que opine sobre lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical, en algún sentido me parece una falta de respeto.
Facundo, recién en tu respuesta me venías hablando de resetear la política de Córdoba y que eso es ganarle al peronismo y que vos entendés que los cordobeses no quieren seguir acompañando este modelo. Sin embargo, en las mediciones de gestión le dan muy bien al gobernador. ¿De dónde deducís que los cordobeses ya no quieren seguir acompañando este gobierno? Yo entiendo que cuando sea en el proceso electoral, cuando se verifique en el 2023, los cordobeses van a mirar a la alternativa que les presente Juntos por el Cambio como una posibilidad cierta de cambiar el rumbo en algunas cuestiones que yo entiendo, después de 24 años, no han encontrado solución en las gestiones del peronismo. Existen un sinnúmero de cuestiones, de materias que evidentemente han desmejorado la situación de los cordobeses. Y entiendo que el desafío nuestro es brindarle una propuesta para tener una alternativa superadora a lo que les ha ofrecido Hacemos por Córdoba a los cordobeses. El tema de la seguridad, el tema de la presión impositiva, el tema del costo de los servicios, el tema de los problemas en la salud pública, son 4 de los aspectos, por ejemplo, que yo te puedo señalar que de alguna manera demuestran que este es un proceso político que ha llegado a su fin y que no tiene ni respuestas ni ideas nuevas para resolver estas cuestiones. Facundo, vos también has sido secretario de Gobierno Municipal. Conoces mucho la ciudad, conoces el plano, conoces el Palacio 6 de Julio, las palancas de poder que hay. ¿Cómo evalúas la actual gestión peronista? Mira, yo lo primero que te diría de la actual gestión es que muchas de las cosas que dicen que han hecho y otras que uno puede ver como ciudadano, las han hecho porque han tenido recursos, recursos económicos. Algunos se los dio a la provincia, que a las gestiones radicales se los negó. Y otros son recursos que tenía la municipalidad. Y esto te lo digo como una primera reflexión, porque cuando la gestión radical dejó la municipalidad, lo primero que hicieron fue declarar la emergencia porque no tenían recursos económicos, porque decían de que el radicalismo había dejado la municipalidad fundida. Y a tenor de las propias manifestaciones que hace, por ejemplo, el secretario que acaba de estar acompañándonos en este programa, la compra de camiones, la compra de grúas, el sobredimensionamiento de personal, digamos, becarios, pasantes, monotributistas. Facundo, pero en alguna medida esa financiación no salió de que el peronismo tuvo otra política de recursos humanos que ajustó al SUEM. ¿No se fondió también a través de eso? Yo te invito a que veas la nómina de lo que cobran los empleados del SUEM y vas a ver que los conceptos que le tenían reconocidos cuando llegaron a la gestión se los volvieron a reconocer a todos. Que el ingreso ha mantenido la misma capacidad de compra y de nivel de adquisición que tenían cuando llegaron a la gestión. ¿Vos creés que todas estas inversiones las pueden hacer con un ajuste de un año o 2 años? Los informes de la años? Caja de Jubilaciones hablan de una caída en el promedio de los salarios municipales. Han caído los salarios actuales, pero no de los jubilados. O sea, lo que te quiero decir, en definitiva, es que el ingreso de los municipales, bajo los conceptos que ellos tenían, sigue siendo, en términos reales, relativamente el mismo. Y de hecho, la gestión dice que está debajo del 50% y con Mestre llegaron a pasar el 70%. Al ingreso de los salarios municipales tenés que agregarle los egresos que tiene la municipalidad por todos estos recursos humanos que no figuran en ningún lado. Pasantes, servidores urbanos, monotributistas y becarios. Esos no están en la nómina. No, nunca estuvieron en ninguna nómina, pero sí, comparto. Nosotros sí los teníamos a todos registrados. Mirá, yo recuerdo todavía como si fuera hoy cuando nos contaban los empleados todas las semanas. Todas las semanas venían a decir a ver si nombraron uno más o uno menos. Todas las semanas nos contaban a ver si nombraron un subdirector más o un subdirector menos. Fíjate, la nómina de autoridades que tiene este municipio duplicó la que dejó la gestión radical, la gestión de Mestre, en el 2019, por darte un dato. Entonces creo que están mostrando información parcializada. No digo que no hayan hecho, no digo que no hayan tomado medidas de eficiencia económica, pero también tienen que reconocer de que encontraron un municipio ordenado. Hablan de descentralización y en rigor de verdad Mestre creó un CPC nuevo, por decirte un caso, el de San Vicente, y 4 parques educativos. La descentralización no solamente es llevar una grúa o un camión, es llevar contención social, maestras, deporte, contención, psicólogos, docentes, como pasa con los parques educativos. 4 parques educativos al norte, al sur, al este y al noroeste de nuestra ciudad. Un proyecto social inédito en nuestro país. Eso también es descentralizar. Y sin embargo, pareciera que las medidas solamente tienen que ver
con poner o no poner un foco que sin duda tiene que ver con el día a día de todos los cordobeses. Pero hay sectores de nuestra ciudad de Córdoba que hoy están abandonados, que después de mucho tiempo la gestión radical fue la que se ocupó de ellos y les llevó los servicios municipales, los recursos humanos municipales, la contención social municipal y políticas de integración de los niños y niñas que le garantizan mínimamente un estándar saludable de vida. Esto hay que decirlo también. Déjame que te lleve a otro debate. Se está dando ahora, todavía no en la legislatura, pero sí seguramente en los pasillos de la legislatura, el debate por la reelección de los intendentes. El fundamento que presentan, te lo pregunto porque sos un hombre versado en cuestiones electorales, el fundamento que presentan los intendentes es que esta ley no puede, esta modificación a la ley orgánica municipal y al código electoral que se hizo en 2016, no puede operar retroactivamente. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Es un argumento sólido o no? Mira, te voy a dar primero un argumento jurídico y después un argumento político. La irretroactividad de las leyes, o sea, la imposibilidad de que las leyes vayan hacia atrás, solamente tiene rango constitucional en materia penal. Empecemos por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de que en derecho tributario, de hecho, hay excepciones. Exactamente. Entonces, más allá de que la regla es que se legisla hacia el futuro, la legislación que puede abarcar hechos del pasado solamente tiene un límite y está prohibida en materia penal cuando perjudica al imputado. De manera tal de que esto de que la ley para adelante y la ley para atrás es un argumento jurídico relativo, en primer lugar. Y desde lo político, miren, habría que preguntarle a los cordobeses qué opinan sobre que los legisladores se ocupen de debatir la reelección. Con un país donde el 55% está bajo el nivel de la pobreza. Con una provincia donde la gente no llega a fin de mes para pagar los servicios ni para poder cumplir con la canasta básica. Donde tenemos el 56% de los niños bajo el nivel de indigencia o de pobreza en el anillo metropolitano de nuestra ciudad de Córdoba, que le preguntemos a los cordobeses si están de acuerdo con que la legislatura trate la reelección. Evidentemente, ¿Y los intendentes qué te dicen están pensando en otra cosa. Y los intendentes estarán planteando esto desde un punto de vista institucional. Yo, los conozco los intendentes del radicalismo, sé que son excelentes intendentes y sé que la mayoría de ellos, si se presenta de nuevo, los volverían a votar. Pero esto no tiene que ver con los intendentes. Esto tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la república, tiene que ver con valores que son inmanentes a un Estado de Derecho. La periodicidad de los mandatos no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el sistema. Porque si tuviese que ver con las personas, cada vez que se va a realizar una elección, si aquella persona que se quiere presentar goza del buen concepto de la gente, podría presentarse tantas veces como quisiera. ¿Y eso creemos nosotros que es saludable? ¿Hay que esperar que una persona no goce del crédito de la sociedad para pensar en que no tiene que haber reelección? La reelección no se planteó porque una persona o un dirigente tenga mayor o menor aceptación. Se planteó, o la periodicidad de los mandatos, me corrijo, se planteó porque era necesario de cara a lo que se entiende una regla de la democracia. Si no, vamos a permitir que el sistema haga que permanezcan en su lugar de decisión personas de por vida. Facundo, los intendentes, te doy un dato más, los intendentes, de acuerdo a esta interpretación que vos decís, tendrían que ir como mínimo, por el tercer mandato. Porque con esta interpretación de que no va para atrás, han tenido un periodo, más este que están transcurriendo actualmente, más el que se pretende ahora, irían por un tercer mandato como mínimo, 12 años. Yo pregunto, ¿acaso no habrá dirigentes radicales en esos municipios preparados para ser candidatos? Facundo, hemos llegado al final del programa, nos quedaron varias preguntas para hacerte. Nos hubiera gustado hablar un poco de la modificación de la Carta Orgánica del UCR, pero seguramente te vamos a tener de nuevo acá si vas a aceptar la invitación. Te agradecemos mucho. Nosotros vamos al último corte y volvemos con mi querido compañero Dirty Ortiz con la Contratapa Cultural.